Listo. Buen día, bienvenidas a todas. Estamos por comenzar la tercera jornada del diplomado. Hoy hablaremos sobre marco jurídico y leyes que protegen a las mujeres con y sin discapacidad a nivel internacional y nacional. Esta jornada la vamos a coordinar la moderación en conjunto con el máster Carelli en la segunda parte de la jornada. Bien, vamos a dar inicio. Damos la bienvenida a María Soledad Cisterna Reyes, quien es enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad desde el 2017. Es licenciada en Derecho y magíster en Ciencias Políticas, abogada, profesora en Derecho e investigadora. Fue presidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas desde el 2013 al 2016 y obtuvo el premio Elena Casparena en el Día Internacional de la Mujer en Chile del año 2009 y el Premio Nacional de Derechos Humanos también en Chile en el año 2014. Bienvenida. Agradezco a la Asociación para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras la invitación que me ha efectuado para participar en esta actividad. Y este agradecimiento también lo hago en nombre del Secretario General de las Naciones Unidas. Creo que es muy importante abordar el tema de las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente porque ha sido un sector tradicionalmente sujeto a una vulnerabilidad importante en diversas áreas, y por lo mismo, cuando se elaboró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue muy importante, en primer lugar, reconocer como principio de la Convención la igualdad entre la mujer y el hombre. Pero en la elaboración de la Convención no solo se hizo ese reconocimiento en un principio, sino que esto se toma y se plasma en un artículo específico que señala que las mujeres y niñas con discapacidad experimentan múltiples formas de discriminación. Sabemos, mujer en razón de edad, en razón de origen étnico, etcétera, etcétera. Y que por lo mismo el Estado es quien debe tomar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer con discapacidad. Pero también en esa convención se adopta una perspectiva transversal, donde la mujer aparece, por ejemplo, en el artículo de toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, en el artículo sobre prohibición de la explotación, la violencia y el abuso. También aparece en el artículo de educación, de formación de familia, entre otros. Entonces, hay una perspectiva de género muy clara en esta convención. Sabemos que en el sistema multilateral existen otras convenciones, y entre ellas está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, que se conoce como CEDAW, donde están los distintos lineamientos para el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres. Pero fíjense que esta convención es del año 1979. Tiene muchas ratificaciones, casi universal, al igual que la Convención en Discapacidad, con la diferencia que media muchos años entre la una y la otra. Piensen ustedes que la Convención en Discapacidad cuenta con 184 ratificaciones. Es la convención que ha tenido una velocidad más alta de ratificación. Y por eso es un orgullo decir que 184 países ya la han ratificado y más de 90 países han ratificado el protocolo facultativo que habilita al comité para conocer denuncias o quejas o comunicaciones individuales o de grupos de personas con discapacidad que aleguen ser víctimas de violaciones de los derechos establecidos en la misma convención. Bueno, es así como durante el tiempo ha sido muy importante ensamblar ambas convenciones, la de mujeres y la de discapacidad, de tal manera que haya una sumatoria de textos. Pero a esto se pueden agregar otros.
En el ámbito interamericano en que estamos, hay una convención que se refiere a la concesión de derechos civiles para las mujeres. Existe una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Y bueno, esta es del año 99 fue que se ratificó para entrar en vigor. Y existe una convención tremendamente importante para nosotras, que es la Convención para la Eliminación y Sanción de todas las formas de violencia en contra de la mujer, la convención conocida como Belém do Pará, también interamericana. En general, los países de la región han ratificado estas convenciones. Por lo tanto, todos esos cuerpos legales se aplican para defender la situación de la mujer. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces las personas dicen, pero son solo documentos, declaraciones que existen, pero no hay cambio. Es que ningún cambio se produce si es que no hay una fuerte incidencia de la sociedad civil, menos tratándose de los sectores históricamente marginados, como es el caso de las mujeres y las niñas con discapacidad. Por eso debemos manejar estos instrumentos, ya que todos ellos tienen normas interpretativas que habilitan a que utilicemos la norma más favorable a la persona, al titular de derechos, en este caso a la mujer con discapacidad. Por esa razón es que podemos utilizar estas distintas normas. ¿Para qué? No solamente para leerlas, sino que estas son la base, el escudo, por decirlo de alguna manera, que nos permite hacer exigibles estos derechos ante la autoridad, tanto la autoridad nacional como la autoridad local o municipal o las autoridades regionales. Esto significa incidir en las políticas públicas, en las legislaciones, generalmente a través de los ministerios de la mujer, que suelen no considerar la situación de la mujer con discapacidad dentro de las tareas generales de los ministerios de la mujer. Es común ver políticas públicas relacionadas a la mujer sin que exista una mención siquiera en relación a la mujer con discapacidad. Y también existen políticas en discapacidad que no entregan al menos algunos párrafos en relación a la mujer con discapacidad. Entonces, la labor de incidencia ante los estados es sumamente importante. Ningún cambio va a pasar si no somos nosotras mismas, como personas, mujeres con discapacidad, quienes luchamos por nuestros derechos. De esta forma, como se ha visto por los años esta situación en que los movimientos feministas no ven mucho a la mujer con discapacidad, es que insistimos ante ONU Mujeres, en primer lugar, estar presentes en las conferencias de los ministerios de la mujer, estar presentes el año pasado en las conferencias de igualdad y generación que correspondían a la revisión Beijing más 25, la plataforma de la mujer. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos de diversas líderes de distintas partes del mundo, esto no ha sido posible. Solamente la enunciación en una palabra cuando se habla de la discriminación y entre muchas otras se nombra a la mujer. Pero muchas cosas más se hablar de la mujer y niña. Entonces, consideramos que ahí hay un trabajo pendiente, una deuda de incidencia. Y esto ha surgido porque en el año 2019, que fue la última conferencia de Estados partes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se hizo de manera presencial, convocamos a aquellas mujeres que tuviesen un liderazgo político y público claro, por ejemplo, siendo diputadas, senadoras, ejerciendo algún cargo importante, como la vicepresidenta de un gobierno que asistió, la ministra de otro gobierno que asistió. Siempre nuestras actividades son hechas de manera precaria,
para que sea dicha la verdad. Entonces, quienes llegaron allá, Nueva York, en esa conferencia, nos reunimos e hicimos la declaración de Nueva York que entregamos a ONU Mujeres para que considerara de manera más fuerte y decidida el tema de la mujer con discapacidad. Hasta el momento creo que no hemos visto claras luces de esto, lo que no implica que no sigamos trabajando duro para lograr esta presencia natural y en igualdad de condiciones con las demás en el ámbito de las mujeres. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se ocupó también en la jurisprudencia, si ustedes leen la jurisprudencia hacia los estados, cuando rinden sus informes, ellos están en todo momento, los grupos de mujeres, presentes para hacer distintas acciones de incidencia. Y entonces la jurisprudencia de los estados siempre mencionan a las mujeres con discapacidad, la necesidad de políticas que las apoyen en diversas materias, educación, salud, trabajo, etc. Pero también el comité, cuando se da cuenta que hay una norma que puede ser de difícil interpretación y aplicación por los estados, elabora norma interpretativa, un instrumento que se llama General Comment u observación general, en la cual se contienen cómo el Estado debe actuar en relación a la mujer y niña con discapacidad. Y esa observación general se hizo sobre 3 ejes. El primero de ellos, la violencia y el abuso, la prohibición de la violencia y el abuso contra la mujer y niña con discapacidad, prohibición del maltrato. En segundo lugar, la promoción de los derechos y la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad. En tercer lugar, la prohibición de toda forma de discriminación contra las mujeres con discapacidad. Y le da recomendaciones a los estados que incluyen la asignación de presupuestos para que se aborde la situación de las mujeres con discapacidad, se les pueda ayudar incluso al movimiento asociativo de las mujeres para dar fuerza a las organizaciones de mujeres con discapacidad. Ahora, quiero decir que con la vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también esta vigencia que ha visibilizado la situación de la mujer y que ha sido ya comenzada a ser conocida, difundida y manejada por las mujeres con discapacidad, ha servido para los trabajos posteriores a nivel nacional. Y allí voy a entregar un ejemplos que conozco de cerca. Uno de ellos es el estudio sobre violencia, maltrato y abuso contra la mujer con discapacidad, que fue promovido por el Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile y que se conectó con otros países para que entidades similares a ellas se sumaran e hiciesen un estudio sobre esta violencia y maltrato contra la mujer. Ahora, esta violencia y maltrato nos lleva también a preguntarnos sobre los maltratos estructurales, aquellos que se hacen sin el propósito de discriminar, pero finalmente terminan discriminando, terminan aumentando la pobreza, y yo aquí no puedo dejar de mencionar la accesibilidad universal. Y por esa razón he traído un material audiovisual que quiero que ustedes vean y que se trata de un video sobre accesibilidad universal. No sé si técnicamente lo pueden colocar en este momento, el video, sin los créditos del final para no alargar innecesariamente, por favor. Sí, ahorita. Me sale el micrófono silenciado. Para que el micrófono esté activado, ¿qué hago? Perfecto.
¿Dónde? Sí, ya le busqué. Ni el video no se escucha. Ahí. Ahí está activado, Ajá. pero Ayúdame yo por favor con los micrófonos para que lo... si yo quiero hablar, entonces sí lo puedo usar el micrófono. Acceso a la justicia por un servicio policial inclusivo de calidad para las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas prescribe que los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad. Este tratado internacional es un consenso global, vigente desde el año 2008. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas llama a promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y todas, construyendo instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Las instituciones policiales deben brindar un servicio inclusivo, de calidad, con un enfoque en derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto implica garantizar un trato empático y receptivo del personal policial, fomentar la eliminación de barreras, derribando todo prejuicio, estereotipo y discriminación en la atención policial. Promover que la comunicación del personal policial sea clara, precisa e inclusiva, asignando el tiempo necesario y brindando una escucha activa para realizar un procedimiento policial adecuado. Implementar la accesibilidad universal al interior de la institución policial. Esto debe incluir sus recintos y medios de transporte, facilitando la movilidad de las personas con discapacidad en su ingreso y desplazamiento en ellos, resguardando siempre su dignidad e integridad. Hacer efectivo el acceso a la información y a las comunicaciones de la institución policial en formatos accesibles, a través de braille y formato de audio para personas ciegas, lenguaje sencillo para personas con discapacidad intelectual y todos los demás modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación que ellas utilizan. Promover que el personal policial utilice la lengua de señas para comunicarse con las personas sordas, reafirmando que es una lengua representativa de su identidad cultural y lingüística. Asegurar que las tecnologías utilizadas por la institución policial sean accesibles. Por ejemplo, sitios web, redes sociales y la implementación de videollamadas. Resguardar la integridad de la persona con discapacidad en toda situación, asegurándoles el uso de sus ayudas técnicas, respetando su autonomía y capacidad jurídica. Brindar seguridad y protección a las personas con discapacidad en manifestaciones públicas, situaciones de riesgo como desastres naturales, emergencias humanitarias y conflictos armados, resguardando siempre la entrega de información accesible y oportuna. Para el cumplimiento de estas directrices es fundamental capacitar al personal policial considerando siempre la participación y consulta directa a organizaciones representativas de las personas con discapacidad. La institución policial deberá trabajar de manera permanente por un servicio inclusivo y de calidad para las personas con discapacidad, con el objeto de asegurarles el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. Producido por la enviada especial del Secretario. Disculpe, ¿tiene el micrófono apagado? Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Hola. Ahora Ya. sí. O sea, no me escucharon lo que dije. No. Lo que dije es que iba a dar el video sobre accesibilidad universal, pero me parece bien que se haya traspapelado y hayan colocado del servicio policial inclusivo de calidad. Porque, por ejemplo, tratándose de
violencia y maltrato quedó claro durante la pandemia que quienes más expuestas estábamos a la violencia, el maltrato y abuso éramos las mujeres con discapacidad. Y muchas veces la policía no han tenido el training, la experticia, el conocimiento de atender las denuncias, por ejemplo, por violencia de mujeres con discapacidad. Se han dado casos tremendos en que la mujer con discapacidad finalmente no se atreve siquiera a hacer la denuncia por temor a no ser comprendida. Entonces, ahí vemos la importancia que se capaciten los distintos personales, y no solamente los policías, sino que el personal de salud, en la atención de las mujeres con discapacidad. Por otro lado, bueno, hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? Al igual que todas las otras mujeres. Esto lo establece la misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la llegada a los centros de salud sean accesibles, que se efectúen los ajustes razonables que requiera una mujer con discapacidad en el plano de la salud, pero también para el ejercicio de otros derechos. Y la discriminación, que fueron los tres aspectos que tocó el General Comment. La discriminación por motivo de discapacidad, ¿no es cierto? Que es toda acción u omisión que tiende, por razón de discapacidad, a anular, menoscabar o restringir los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Y se dice claramente allí que la denegación de ajustes razonables es una forma de discriminación. Y esto lo quiero explicar bien para que lo entendamos como mujeres. La accesibilidad es la regla general para las políticas públicas. Por ejemplo, la rampa, la lengua de señas en la televisión, que los metros tengan auditivamente señaladas estaciones, etcétera. Ahí estamos hablando de reglas generales de accesibilidad. Pero cuando la regla general de accesibilidad no alcanza para que la persona con una discapacidad pueda ejercer sus derechos, en ese caso la misma persona con discapacidad podrá solicitar un ajuste razonable, o sea, un apoyo, una adecuación o adaptación que vaya más allá para que pueda ejercer estos derechos. Ahora, quisiera contarles también como una experiencia del trabajo de incidencia de mujeres y con el cual estoy directamente conectada, que es el que se ha hecho en el Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad en Chile. Ustedes saben, estamos en un proceso de reforma, y no es reforma, de una nueva constitución. Y en ese proceso de una nueva constitución, propuse a Simonidis que presentásemos una norma popular para el reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y sus derechos. Y fue presentada por Simonidis. Requeríamos a lo menos 15.000 apoyos vía digital para que esto sea considerado por la Convención Constitucional. Y fíjense ustedes que el 1 de febrero de este año, cuando era el plazo de término, logramos más de 16.000 apoyos vía digital de los ciudadanos y ciudadanas, lo cual ha sido una tremenda satisfacción, porque esto ha sido generado por las mujeres con discapacidad. Y entonces, de acuerdo a los protocolos de actuación de la Convención Constitucional, había que defender los argumentos de esta propuesta de norma. Y me correspondió el 9 de marzo, en representación de Simonidis, defender los argumentos de esta norma, que se basa en 4 aspectos básicos: la capacidad jurídica con apoyos y salvaguardias, la accesibilidad universal, el derecho a la vida independiente y a ser incluidos en la comunidad, más la participación pública. Bueno, yo espero sinceramente que, sumado a otra iniciativa popular que hubo sobre discapacidad, y que hemos hecho un trabajo de incidencia intenso
para que los convencionales constituyentes, quienes elaboran la convención, sean proclives a los derechos de las personas con discapacidad. Esperamos en las próximas semanas tener positivas noticias de la incorporación de esta norma popular ya como parte de la Constitución. Y quiero terminar la presentación porque quiero abrir a preguntas de las asistentes. Quiero terminar la presentación diciendo, por ejemplo, que en esta experiencia del Círculo de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile ha habido un seguimiento diario de lo que va avanzando o retrocediendo la convención, y eso nos permitió detectar que estaba a punto de apoyarse una norma que hablaba de la suspensión del voto para las personas con discapacidad interdictas. Por supuesto que allí todos nos empezamos a hacer nuestros documentos y nuestras presentaciones en contra, y afortunadamente logramos que no se aplicara esa norma obsoleta que se viene del siglo XIX. Tampoco quiero dejar de mencionar que esta agrupación de mujeres también hace informes sombra o informes alternativos para las revisiones del Estado parte, en este caso el Estado de Chile, entre los distintos comités de derechos humanos. Entonces, les dije por un lado el marco jurídico que tenemos, las dificultades que enfrentamos, pero también que hay experiencias positivas que se pueden realizar en favor de las mujeres y niñas con discapacidad. Muchas gracias y abierta a las preguntas del público. Muchísimas gracias. Bien, si tienen alguna pregunta pueden activar sus micrófonos, ya están desbloqueados. Yo tengo una pregunta, Kareli. Ok, buenas tardes, abogada, profesora, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Kareli Barahona, estoy en la parte de la coordinación técnica del proyecto. Comentarle un poquito, es un proyecto que se llama Mujeres Agentes de Cambio, y aquí tenemos a todas estas chicas que están en un proceso de formación básica en derechos humanos, para fortalecer y empoderarles como mujeres. Y usted es un vivo ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Y desde Honduras estamos orgullosísimas de tenerla con nosotros porque, si no estoy mal, es la primera conferencia que usted nos da a este país, y ANDEPS está muy agradecido con usted como asociación por el espacio. Sabemos que tiene una agenda súper apretada. Y yo tengo dos consultas. Una, usted que tiene tanto conocimiento en este tema de derechos humanos, en esa línea de mujeres y discapacidad, ¿cómo ve la situación de Honduras en temas de mujer y discapacidad, y los avances que hemos tenido o los retrocesos? ¿Qué panorama tiene usted de Honduras? Y luego, ¿qué mensaje motivacional nos daría a todas las mujeres que queremos seguir luchando por la equidad y por la igualdad? Así que mucho gusto y bienvenida a Honduras y a la asociación. Gracias. Yo no sé si Honduras ya hizo su presentación periódica, porque en los informes iniciales, todos los países, no solo Honduras, todos los países de la región, del mundo, más desarrollados, menos desarrollados, todos recibieron recomendaciones en relación a las mujeres y niñas con discapacidad, ya sea en el artículo propio de mujeres y niñas con discapacidad, pero también en educación, en el derecho a formar una familia y el hogar, etc. Por lo tanto, hasta lo que yo pude constatar directamente, Honduras estaba en una situación análoga a la de otros países, en que es necesario progresar con políticas públicas específicas, que cuando se habla de la mujer, considere a la mujer con discapacidad. Yo encuentro eso demasiado importante, porque no es posible que por tener discapacidad estemos excluidas de las regulaciones que tienen que ver con las mujeres. Eso es un aspecto muy, muy importante. Y la segunda pregunta era un mensaje motivacional.
Yo creo que el mensaje motivacional, sí, primero decirle que todo es posible. Y se los está diciendo una mujer con discapacidad que estudió en escuela pública, en un liceo estatal, cuyo único capital fue ser estudiosa. No herencia, no padrinos, ni otros apoyos, ni políticos, ni nada. Siempre independiente, pero con el capital de ser estudiosa. Creo que quien es estudiosa y empieza a manejar estos elementos puede hacer una excelente actuación porque puede pararse en igualdad de condiciones con una autoridad y hacer exigibles los derechos, hacerlos exigibles en políticas públicas, en cambiar la legislación cuando hable con parlamentarios. Puede hacer muchas cosas una mujer que ya estudia, conoce estos temas y los maneja. Ya ven que se pueden presentar hasta informes sombra ante las instancias, los órganos de Tratado de Naciones Unidas. Todo eso es muy valioso. Así como hemos tenido el nada sobre nosotros y nosotros en español, nosotros necesariamente tenemos que decir nada sobre nosotras, sin nosotras, nada sin nosotras. Pero también otro mensaje comunicacional que yo he desarrollado actualmente es derechos y no favores. Yo creo que eso es muy importante para cuando nos presentamos ante la autoridad. Gracias. Gracias a usted. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Diana Urbina, de aquí también de Honduras, de Olancho. Me gusta su mensaje, sobre todo el que ahorita dio, derechos y no favores. Incluso eso me recuerda a un eslogan que yo misma pues inventé hace unas 2 semanas con el tema de educación inclusiva, ¿verdad? Yo trabajo con el tema de educación inclusiva, aunque acá en nuestro país pues se le llama de diferentes formas, derechos, se le llama educación para personas con capacidades diferentes, talentos excepcionales, retos especiales, bueno, otra terminología que se utiliza acá, María. Pero me llama mucho la atención ese eslogan porque yo hablo sobre la educación inclusiva y yo me enfoco en que la educación inclusiva es un derecho, no es un favor ni un privilegio para nadie, porque se tiene la idea en muchos espacios que si nosotros tenemos a un estudiante con discapacidad dentro de un centro educativo, es que se le hace un favor al estudiante, se le hace un favor al padre de familia, se le hace un favor, esa es la idea de que el docente y el director del centro educativo tiene, ¿verdad? En lo personal, yo soy mamá de una persona con discapacidad, con autismo de casi 19 años, y en lo personal, pues a veces a mí me toca este tema, porque es bien complicado y a veces me siento frustrada cómo hacerle entender a las autoridades a nivel central, a nivel educativo y a todas las autoridades, porque no solo la parte de educación, sino en salud y en todos los derechos. Hacerles entender de que no es un favor, ¿verdad? El que se nos hace al atendernos a un estudiante o al atendernos a un paciente con discapacidad, simplemente es una cuestión de derechos. Y yo enfoco mucho la parte de la ley. Yo digo, la ley no se discute, la ley simplemente se cumple, ¿verdad? Porque así se debe cumplir. Entonces, a veces me siento frustrada como coordinadora de la unidad de educación inclusiva, porque muchas veces yo les digo a los docentes, incluso les he preguntado a algunas autoridades, oiga bien mi pregunta, María, mi pregunta ha sido, ¿qué hacer cuando se agota la instancia administrativa, cuando ya no se puede, ¿cómo se llama? Ya se habló con las autoridades cercanas, lo que uno tiene, qué hacer cuando ya se está agotando la instancia administrativa? Y la respuesta de las autoridades es
se concilia con el docente. Se le pide el favor al docente de que acepte al estudiante. Me gustaría escucharla a usted. ¿Qué opinión tiene acerca de eso? Gracias. Bueno, no puedo más que estar a favor de lo que tú dices, porque cuando un docente es aquel a quien se le tiene que pedir, casi suplicar el favor de recibir a un estudiante con discapacidad, significa que él no se siente capaz porque no tuvo la formación inicial docente. Hay mucho más mito que realidades en esto, que es tan difícil, que es tan caro, que es tan tremendo atender a un estudiante con discapacidad. Yo creo que la educación inclusiva es un tema de voluntad y de creatividad, para que darle al estudiante todos aquellos elementos con que el buen trato hacia el estudiante con discapacidad. ¿Y por qué? Porque hay estudios que dicen que son los más propensos al bullying. Y entonces el bullying es enemigo de la inclusión educativa. Entonces hay que hacer un cambio, transformando, abriendo las conciencias de todos, de todas, desde la más tierna infancia hacia arriba, para generar las condiciones de una educación inclusiva de calidad. Ya lo dijo el comité en el General Comment del derecho a la educación inclusiva de calidad, el que te recomiendo leer, porque ahí salen todas las directrices que el comité dio a los estados para precisamente materializar la educación inclusiva de calidad. Y te felicito por el trabajo que estás haciendo. Se requiere mucha fuerza para trabajar en los derechos de personas con discapacidad, porque no siempre el terreno es muy fértil. Eso es lo que yo te puedo decir. Gracias, María. Y los tengo las recomendaciones, las he leído. Y más que leerlas, María, las vivo a diario, ¿verdad? Las vivo con mi hijo, las vivo con mis amigos, las vivo con los estudiantes con discapacidad. Y como dije al principio, a veces me siento frustrada, me siento un poco, hasta cierto punto como, bueno, no sé si decir molesta a veces, porque digo yo, ¿cómo una autoridad puede decirme a mí, como coordinadora o como mamá o como lo que sea, que hay que pedir por favor, o sea, habiendo la ley, existiendo las recomendaciones para el Estado de Honduras? Entonces, digo, es bien complicado, o sea, es un proceso, yo lo entiendo, ¿verdad? Y es necesario, pues, los cambios, pero sí a veces digo yo, es necesario que en este tipo de puestos, de autoridades, ¿verdad? Se tome en cuenta que las personas que estén ahí por lo menos pues conozcan un poco, ¿verdad? Conozcan un poco de lo que es el tema, porque a veces eso pasa en Honduras y pasa en otros países, que las personas pues desconocen la ley, pero bueno, uno no puede, como dicen, alegar ignorancia de la ley ni en su defensa ni en su favor, pero sí es necesario que las autoridades, ¿verdad?, entiendan que las leyes se respetan, que no se discuten, sino que se respetan y se cumplen y nada más. Gracias. Excelente, María, gracias. Bueno, gracias. Les quiero decir que ese material que envié, este spot sobre el policía y otro que mandé sobre accesibilidad universal, ustedes los pueden pedir porque yo los entrego gratuitamente para que los usen todo lo que quieran usarlo. Hacer seminarios, capacitaciones, lo que quieran. Es importante que lo usen. Gracias, María. Lo vamos a usar, más que a usar, a vivir y a poner en práctica. Perfecto. Ok, ¿hay alguna pregunta más breve? Porque el tiempo de nuestra estimada se nos acaba. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta así muy breve, por favor? Hola, Kareli, y a todas, buenas tardes, Yancy. A ver si me escuchan, y bueno, perdón por el ruido aquí, pero es bien difícil. María Soledad, un gusto saludarte y bueno, agradecerte sinceramente el gran apoyo que nos estás brindando. Soy Yancy, la coordinadora de la Comisión de Género de la asociación, y bueno, junto a un gran equipo estamos coordinando lo de este proyecto, y pues la verdad para nosotros es un placer tenerte, escucharte,
y aprender mucho sobre todo lo que tú sabes. Yo te escuché en otra oportunidad y me encantó, la verdad. También, chicas, les cuento que María Soledad ha participado en política de su país, entonces también eso es muy importante porque pues es una parte que las mujeres por lo general no participamos y pues qué mejor que ella nos cuente un poquito, María Soledad, de esta experiencia y nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Imagino que te refieres a la experiencia en la Convención Constitucional. ¿Eso? A la persona que... Yancy, ¿te refieres a la Convención Constitucional? Perfecto. Bueno, como saben... ¿Sí? Sí. Me refería a tu participación en Chile cuando participaste políticamente y así. Con una campaña. Bueno. Ajá, exacto, con la campaña política. A propósito de que en Chile se iba a elaborar la nueva Constitución. Y así en breve, había listas de partidos políticos, listas independientes, y trabajé mucho para que las listas de partidos políticos tuvieran como obligación un 5% de candidatos o candidatas con discapacidad. Eso fue una lucha que se dio en el Senado de Chile y significó la participación de muchos candidatos y candidatas con discapacidad en las listas. En mi caso particular, mi lista era independiente, no tenía obligación de cupos, pero me gustó porque estoy acostumbrada a trabajar de manera independiente. Entonces, hice la campaña que yo creo que ha sido una de las experiencias más maravillosas que me ha tocado vivir. Una campaña vivida en condiciones bastante adversas porque estábamos en pandemia, luego se decretó cuarentena el año pasado, entonces fue complejo. La forma de hacer campaña era muy compleja porque habían solamente algunos espacios, las ferias libres donde se vende frutas y verduras, pero en las tardes toda la gente guardada. Entonces tuvimos que generar las formas, las redes sociales, los medios locales, ya sea las radios locales de los municipios, porque el distrito 12, por donde yo iba, incluía 5 municipios. Así que fue una campaña hermosa, preciosa. Y el resultado también fue muy hermoso, en el sentido que porque claro, en el mundo de la discapacidad uno es conocida, pero en el mundo general no, porque uno no sale en televisión, no está en los medios todos los días, entonces en el fondo era una persona desconocida que salía de candidata, pero con un trabajo largo que me respaldaba. Entonces hubo muchos electores que me llamaron la atención, que habían estudiado quién era esta persona, y cuando yo me los encontraba, me decían, usted es la candidata, nosotros decidimos votar por usted, toda mi familia. Me pasó hartas veces. Y logré casi 13.000 votos. Con esa cantidad, yo entraba a la Convención Constitucional, pero se aplicó una regla de corrección de paridad de género. Y como habían entrado muchas mujeres, a mí me tocó estar entre las 10 mujeres que por el distrito en que estaban, etcétera, etcétera, nos tocaron ceder, por decirlo, el cupo, pero obviamente era algo automático, ¿no? Ceder el cupo a un hombre para que quedara igual compuesta entre hombres y mujeres la Convención Constitucional. Lo triste es que el hombre de mi lista tenía solo 2.000 votos y yo tenía casi 13.000. Entonces fue muy, muy decepcionante, pero como proceso, como haber hecho propuestas, etcétera, etcétera, fantástico. Y he seguido colaborando desde fuera como ciudadana a la Convención Constitucional, presentando los temas, estando allí, elaborando documentos. No soy asesora de ningún convencional,
lo hago porque quiero hacerlo, porque creo que es importante la Constitución para el país y por eso transversalizar las perspectivas de personas con discapacidad es muy importante. Y también lo he hecho en relación a las personas mayores. Eso te puedo contar. Gracias, María Soledad, muy interesante. Y eso, chicas, nos indica pues, que si nos proponemos, podemos participar en estas diferentes esferas, que en algún momento pues las cosas se van a dar. Todo está en el chat. Gracias, María Soledad. Gracias a ti. Muchos saludos y cariños a todas. Un beso grande y que estén súper bien en su país, que debe estar cálido, y aquí ya estamos empezando el frío. Chao. Muchas gracias María Soledad. Desde la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas Ciegas de Honduras, ANDEPSI, extendemos nuestro agradecimiento y nuestro saludo especial por el esfuerzo y por la dedicación a esta conferencia. Mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, gracias. Un abrazo. Cuando quieran, y esperemos que algún día ya vuelva la presencialidad para poder irnos encontrando. Un claro beso. Que sí. Chao. Honduras te espera. Gracias. Chao. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Bien, vamos a continuar después de esta excelente ponencia sobre los derechos de las mujeres con énfasis en mujeres en situación de discapacidad a nivel internacional, con una exposición pues de mucha trayectoria y mucho liderazgo que también nos da la pauta de que cuando se quiere, se puede, ¿verdad? Y que podemos llegar tan lejos como nosotros nos lo propongamos, pero que tenemos que trabajar en estos espacios de formación y participación para ir desarrollándonos. Gracias, Libni, por moderar la primera parte. Ella es la psicóloga del proyecto, parte del equipo y está con nosotros pues apoyando estos procesos. Vamos a continuar. Luego vamos a hacer un pequeño resumen para pues, ir quedándonos con aspectos tan importantes después de todo esto. Vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a hablar un poquito del marco nacional. Sé que para algunas quizá no es hablar de leyes y hablar de toda esta estructura, a veces suele ser como bien aburrido, pero sí hay elementos importantes, hay cositas que debemos de tenerlas claras. Hoy la licenciada Magíster María Soledad nos decía, son derechos, no favores. Eso es una de las muchas cosas que tenemos que tener claras, que hay un marco jurídico o hay muchas leyes que nos avalan como mujeres con discapacidad, que esa es la temática que estamos viendo hoy. Sabemos que hay mucho, ¿verdad?, que hablar sobre tantas cosas que engloban esto de la discapacidad, pero ahorita vamos a centrarnos en el tema de mujeres y género. Y por eso tenemos la participación de una gran amiga, una colaboradora también de los procesos de la asociación desde sus inicios, la licenciada Diana Urbina, desde Olancho. Ella estudió, es licenciada en comerciales, estudió una maestría en formación del profesorado en el área de educación y actualmente es una apasionada del derecho y está estudiando su licenciatura. Con mucha experiencia en el tema de derechos humanos y profundizándose en este tema legal, nos va a hacer un análisis general de las leyes que hay en defensa de la mujer, un análisis así muy sencillo, ¿verdad? Para que todos lo podamos comprender y analizar desde las palabras más sin tanta cosa técnica, sino con un poquito más llevado a la realidad. Así que, licenciada Diana, la asociación ANDEPSI agradece su apoyo y, por supuesto, el proyecto Mujeres Agentes de Cambio, y a estas chicas les damos la cordial bienvenida. Gracias, licenciada Karely Barahona, por esa presentación tan calurosa. La verdad que sí, yo soy una de las personas, ¿verdad?, que me emociono bastante con el tema de las leyes. Considero que, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad?, en diferentes espacios, las leyes pues tenemos que cumplirlas, ahí están. A veces no nos gustan, ¿verdad? A veces decimos mejor estuvieran de esta manera, estuvieran de esta otra, pero las leyes están
y están pues para cumplirlas. Y como ya usted lo dijo, ¿verdad? En el tema de derechos nosotros hablamos de que las leyes no se discuten, simplemente pues se cumplen, se acatan y ya, ¿verdad? Porque están para ello. Entonces en esta tarde pues vamos a compartir con estas hermosas mujeres, ¿verdad? Un poquito sobre ese tema, ¿verdad? Porque no lo sabemos todo, estamos aprendiendo, pero sí me apasiona mucho hablar del tema de lo que son los derechos humanos y también lo que es la parte de los derechos de las mujeres con discapacidad en este caso. Entonces, no sé si tenemos por ahí la presentación para que la compartamos a las chicas y vayamos hablando un poquito acerca del tema. Comentarles, ¿verdad?, que en nuestro país existen muchas leyes a nivel nacional y existen también bastantes, pues, tratados y también, pues, bastantes convenios, pero eso ya es a nivel internacional. Lo vamos a centrar hoy en la parte nacional y vamos a hablar del marco nacional sobre los derechos de las mujeres con y sin discapacidad, porque también es importante entender que las leyes no solamente son para las personas o para las mujeres con discapacidad, sino que son para todos, porque por eso hablamos del tema de que es para todos, que hablamos de inclusión, ¿verdad? Yo a veces discrepo un poco con el tema de si es educación inclusiva, si es inclusión social, si no es inclusión, porque decimos, es inclusión, pero solamente nos vamos a centrar en los estudiantes con discapacidad. Entonces a veces ya hago esa pregunta. Entonces, si solamente nos vamos a centrar en las personas con discapacidad, ¿es o no es inclusión, verdad? En ese caso ahí la licenciada Kareli más adelante nos va a aportar un poco más sobre ese tema. Bueno, Marco Nacional sobre los Derechos de las Mujeres con y sin Discapacidad. ¿Avanzamos? Tenemos algunos conceptos básicos de derechos humanos, ¿verdad? Y los derechos humanos son los derechos que las personas poseen por su condición de seres humanos, basados en el respeto a su dignidad. Son todos aquellos derechos a la educación, a la salud, a la vivienda digna, a lo que es la recreación, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos son esos, los derechos que tenemos todos, ¿verdad? A todo espacio y tenerlo de una manera digna, ¿verdad? Porque no solamente es tener salud, sino que tenerlo de una manera digna, como mujeres, como niñas también, ¿verdad? Con discapacidad. Entonces, que se nos atienda con respeto, que se nos atienda de una manera cordial. Eso es simplemente los derechos humanos. ¿Avanzamos? En el tema del ejercicio desigual de poder, nosotros ya conocemos un poco sobre ello, ¿verdad? Pues en esta parte le diré que toda conducta dirigida a afectar o comprometer o limitar el libre desenvolvimiento de la personalidad de la mujer por razones de género. Nosotros hemos conocido que muchas veces las mujeres hemos sido excluidas de diferentes espacios y que en el tema del ejercicio del poder, quienes más lo ejercen, sabemos que pues son los varones y nosotras tenemos que estar luchando porque se nos respete esa cuota de poder, ese espacio que nos corresponde, ¿verdad? Y ya lo dijimos, a las mujeres con y sin discapacidad. Avanzamos. Conceptualización jurídica de la perspectiva de género. Importante que conozcamos sobre esto. En general, la perspectiva de género funciona como un análisis que permite comprender cómo operan las relaciones desiguales de poder entre los géneros y la manera en que esta relación influye en los conflictos de carácter económico, social, político, simbólico. Entonces, es importante que nosotras como mujeres conozcamos esta temática. A veces, como dijo Kareli, es un poco aburrido hablar de la parte jurídica, hablar de las leyes, pero es importante que nosotros estemos pues empoderadas de toda esta terminología, ¿verdad? Para podernos defender pues de una manera con conocimiento, ¿verdad? De una manera más amplia. Y la perspectiva de género también, pues, es muy, muy, muy importante que nosotros la manejemos, que la entendamos y que si bien es cierto, existen algunas relaciones desiguales de poder, pero nosotras como mujeres vamos a pelear por esa cuota de poder, por esa cuota que nosotros necesitamos en diferentes aspectos, ¿verdad? En el aspecto
social, en el aspecto político, en todos los aspectos de la vida en este país, en este y en cualquier otro país. Y ahí tenemos pues una fotografía de una mujer, ¿verdad? Bueno, no tiene una discapacidad, pero ahí está empoderada, leyendo sobre las leyes. Entonces, es importante que nosotros conozcamos sobre esta terminología. Avanzamos. Ahora, tenemos algunas leyes que protegen a la mujer en Honduras, ¿verdad? En general. Vamos a hablar específicamente de ellas. La primera es la Constitución de la República de Honduras. Sabemos nosotros que pues es nuestra Carta Magna, nuestra primera ley, ¿verdad? La Constitución. Y tenemos algunos artículos aquí que vamos a mencionar, en este caso el artículo número 60, que nos habla que los hombres y las mujeres nacemos libres e iguales en derechos. Si ustedes observan el artículo, no nos dice que los hombres tienen más derechos que las mujeres, sino que nacemos libres e iguales en derecho. Eso dice nuestra Constitución, pero ya sabemos en la realidad o en la práctica qué es lo que pasa. En el artículo 128, el que sigue, nos dice, siempre de la Constitución de la República, que la mujer tiene derecho a descanso antes y después del parto. Sabemos nosotros que nosotros somos las bendecidas, ¿verdad? Para traer a este mundo, pues, nueva vida. Somos las personas que los seres que Dios eligió para poder parir, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos derecho a ese descanso antes de nuestro parto y después de que ya pasamos por esa etapa, sin pérdida de nuestro trabajo ni de nuestro salario. O sea, por el hecho de que yo esté embarazada no significa que me van a quitar mi empleo o ya embarazada me van a decir, no, usted no tiene derecho a su descanso, a estar con su bebé, no. Y en el periodo de lactancia, cuando ya tenemos nuestro bebé, tenemos derecho a un descanso por día para amamantar a nuestros hijos. En este caso se habla pues de 6 meses, una hora diaria, ¿verdad? Tenemos ese derecho. Y el patrono, ya sea el Estado, ya sea la empresa privada, no puede dar por terminado el contrato de trabajo de la mujer grávida, ni después del parto. Grávida es la mujer embarazada, ¿verdad? Sin comprobar previamente una causa justa ante un juez competente, en los casos y condiciones que señale la ley. Seguimos. Parece que Diana tuvo un problema de conexión, porque veo que se salió de la sala. Mientras ella se integra, yo les comento. Bien, lo que la profesora ha venido explicando tiene que ver... Buenas tardes, gracias. Bien, mientras la profe se conecta, ahí está. Bienvenida, profesora, esos temas de conexión. Hola. Aquí estamos, sí, se nos fue un poquito la señal ahí, pero ya tenemos, sí. Hay que tener el plan B o el plan C, pero nunca el plan C. Sí, aquí estamos ya. Que les estaba tratando de comentar a las chicas y les cedo el espacio. Está bien, gracias. Lo que la profesora Diana les ha venido tratando de explicar es las leyes que tenemos en el país, ella bajo el concepto de la perspectiva de género, ¿verdad? Ahorita ella está presentando artículos que tienen que ver directamente con temas de mujeres o que son leyes que nosotros no debemos leer, pero sí debemos conocer. Entonces, tenemos que tener claro que hay ejercicios desiguales de poder, es decir, que el hombre tiene más poder que la mujer, que eso es lo que estamos tratando de que ya no siga sucediendo, que tengamos igual poder, y que en las leyes hay algunos aspectos que hablan propiamente de la mujer, y entonces ella hablaba en este caso de la Constitución de la República, y decía que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Qué significa eso? Que Juanita no tiene menos derechos
y que Cristian no tiene más derechos que Mario, que todos están y tenemos los mismos derechos. Y también hablaba en el artículo 128 del tema de los embarazos, ¿verdad? La importancia de conocer, que eso lo vamos a ver en el diplomado de salud sexual y reproductiva, la importancia de conocer un poco sobre cuáles son los beneficios en ese tema del embarazo, ¿verdad? ¿A qué tengo derecho y a qué no? Veo que la profesora Diana se volvió a salir. No, aquí estoy, Kareli. Aquí estoy. Perfecto. Seguimos entonces, profe. Sí, seguimos. Mil disculpas, ahí hubo un bajón ahí de la señal, pero aquí estamos de nuevo. Gracias, gracias. Alguien preguntó por ahí algo sobre si era legal pedir pruebas de embarazo para un trabajo. Creo que vamos a tener una parte de sección y vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. Guárdeme esa preguntita por ahí y al final entonces vamos a responder. Política, ¿sí? Seguimos. Política Nacional de la Mujer. ¿Me escuchan? Confírmenme, por favor. Sí, le escuchamos. Ah, bueno, es que alguien preguntaba ahí si estaba mala la señal. Bueno, creo que hay un problemita ahí de señal. Bueno, en el caso de la Política Nacional de la Mujer, ¿verdad? Ahí esta política contiene las principales necesidades y demandas de las mujeres como titulares de derecho, ¿verdad? Y para reforzar los logros y avanzar en forma sostenida hacia la igualdad, porque eso es lo que buscamos, lo que acaba de mencionar la licenciada Kareli, que haya igualdad entre los hombres y las mujeres en cuestión de derechos. Y en el caso de la implementación de este plan, porque la política nacional nace del Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022. En este caso, el Estado logra impulsar o está pretendiendo impulsar las políticas y objetivos estratégicos. El mismo debe ser asumido por todos los actores involucrados. En este caso, pues como decíamos ya, nosotras como mujeres tenemos que estar involucradas en todos estos procesos. Como dice el eslogan de la convención, nada de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Nada de nosotros, sin nosotras, en este caso, nada de las mujeres, sin nosotras las mujeres para poder opinar. Y entender que para poder llevar a cabo cualquier política, cualquier plan, se tiene que involucrar a todas las personas que forman parte de esos procesos y que están pues inmersas dentro de ese proceso, en este caso pues las mujeres, ¿verdad? Entonces, en el caso de la Política Nacional de la Mujer, nace con ese objetivo, ¿verdad? Con impulsar todas esas necesidades que nosotros tenemos y más que todo, pues, impulsar que se cumplan y se nos dé el lugar que nos corresponde por simplemente ser mujeres. Avancemos. Código de Familia. El Código de Familia es otra ley nacional, ¿verdad?, que protege los derechos de las mujeres, en este caso en el tema de familia. Los cónyuges deben vivir juntos, mujer y varón, ¿verdad? O ahora, como hay tantas otras tipos de familias, sabemos que está la familia extendida, hay diferentes tipos de familia. En este caso, pues, guardarse la lealtad, nos dice el Código de Familia, la consideración y el respeto debido y ayudarse mutuamente, en el caso de los cónyuges. Los derechos y deberes que este código establecen para los cónyuges subsistirán íntegramente mientras no se extinga legalmente el matrimonio, ¿verdad? Mientras nosotros estemos casadas, tenemos nuestros derechos, aunque por motivos justificados no mantuviese un hogar común. Entonces, también igual, el Código de Familia protege los derechos de nosotras las mujeres, con y sin discapacidad, ¿verdad? Y uno de esos derechos, pues, es que en el matrimonio, pues, se nos respeten, que nuestra pareja, pues, nos respete nuestros derechos y que no extingan, ¿verdad? Esos derechos sin motivos justificados. Avancemos. Está también la ley contra la violencia doméstica. ¿Qué nos dice la ley
contra la violencia doméstica. Fue publicada en la Gaceta el 15 de noviembre del 97. Imagínense desde cuándo nosotros tenemos lo que es esta ley. Y mediante este decreto, ¿verdad? Tiene por objeto proteger la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual de la mujer contra cualquier forma de violencia. Ustedes saben que existen diferentes formas de violencia. A veces creemos que solo la violencia física existe y no. Está la violencia sexual, está la violencia patrimonial, cuando el esposo nos dice, vos no trabajás, vos no tenés derecho a recibir de los ingresos que yo tengo como jefe de hogar, cuando la mujer es la ama de casa, cuando la mujer atiende a los niños, la mujer hace absolutamente, a veces en hogares la mujer hace absolutamente todo lo de la casa, va a las reuniones de los hijos en las escuelas, y eso es violencia patrimonial, si no lo sabíamos, pero no solamente la violencia física, está la violencia psicológica, cuando hay maltrato, cuando hay ofensas. Entonces la ley contra la violencia doméstica protege a la mujer en ese aspecto, ¿verdad? Que no haya violencia de su cónyuge, excónyuge, compañero de hogar o cualquier relación afín a una pareja. Seguimos. Está la ley de igualdad de oportunidades para la mujer. También esta, ¿verdad? Aparece el año 2000, bajo el decreto número 34, ¿verdad? Y también fue publicada el 28 de abril del 2000. Esta ley, pues, habla de las oportunidades para la mujer, que se establecen los lineamientos para garantizar oportunidades equitativas para la mujer en diferentes ámbitos. Ya sabemos que nosotros tenemos derecho a estar en todos los espacios, en el espacio social, en el espacio económico, político, etcétera. Entonces, esta ley nos habla de esa igualdad de oportunidades y tiene por objeto integrar y coordinar las acciones que el Estado y la sociedad civil tienen que ejecutar para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer. No puede existir ningún tipo de discriminación para la mujer en ningún espacio, ¿verdad? Y hay que buscar esa igualdad entre los hombres y las mujeres, hablando de lo que son los derechos. Entonces, ya sabemos, ya hemos aprendido que somos iguales en derechos a los hombres. Sigamos. La ley, permítame, esta creo que está repetida. Seguimos. Sí, gracias. Las disposiciones de la presente ley, de la ley contra la violencia doméstica, son de orden público, de ineludible observancia, o sea, tenemos que cumplirla. Y tienen por objeto proteger la integridad física, psicológica, patrimonial y sexual de la mujer, ¿verdad? Contra cualquier forma de violencia por parte de su cónyuge, excónyuge, cualquier persona con la que nosotros cohabitamos, ¿verdad? Cualquier persona, incluyendo aquellas relaciones en las que se tiene o se haya sostenido una relación sentimental, o sea, cuando ya nosotros no estamos con la persona. Entonces, esta ley, más que todo, pues nos protege en contra de este tipo de violencia y habla sobre algunos derechos, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son los derechos nuestros, el derecho, los que tiene cualquier persona. Sigamos. Y también tenemos lo que es el Código Penal. El nuevo Código Penal, ustedes saben que tenemos un nuevo Código Penal, ¿verdad? Este, pues, fue publicado mediante decreto legislativo, ¿verdad? El 130 del año 2017. En este caso, pues, entró en vigencia en el año 2020, en el mes de junio, y está compuesto por dos partes especiales. En este caso, una describe los principios, la responsabilidad penal y los mecanismos de aplicación de la normativa penal, o sea, aquella parte de cuando se incurren en delitos, cuáles son las sanciones o cuáles son los castigos que las personas reciben cuando incurren en algún delito, ¿verdad? Y la otra parte contiene la tipificación de las conductas constitutivas de delitos. ¿Cuáles son esas conductas? ¿Cuáles son esas acciones que se convierten en delitos? Entonces, en este caso, el contenido del Código Penal refleja retrocesos y avances en materia de derechos humanos. Si nosotros lo hemos por ahí leído un poco, pues nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Sabemos que las leyes no son perfectas, tienen muchos vacíos y a veces pues tienen modificaciones, pero sí nosotros tenemos que seguir luchando como mujeres porque se respete ante todo nuestros derechos, ¿verdad? Y particularmente en relación a la situación nuestra en este país, eso sobre todo esa parte. Seguimos. Y está la ley contra la trata de las personas, ¿verdad?
Esta ley define el marco jurídico e institucional para la prevención y el combate de la trata de las personas y la atención de sus víctimas. Sabemos que las mujeres también podemos ser víctimas de trata. Las mujeres a veces, porque somos un grupo vulnerable, podemos ser engañadas. Sabemos de muchas mujeres que las engañan en nuestro país, las llevan para trabajos de amas de llaves o para trabajos de niñeras o para cualquier otro trabajo y le dicen te vamos a pagar muy bien y luego pues se convierten en víctimas de estas personas, ¿verdad? Entonces esta ley protege a las mujeres contra la trata, ¿verdad? Y más que todo pues que no debe existir, es un delito. Las personas que se dedican a este tipo de actividades, pues es un delito y es una modalidad delictiva, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como transnacional y afecta especialmente a las mujeres, a las niñas y a los niños. Entonces nosotros, ¿verdad? Somos un grupo vulnerable, de repente por la necesidad que nosotros tenemos de trabajar, tenemos hijos, somos madres solteras, nos engañan, nos dicen, miren, vámonos, les voy a dar un buen trabajo, nos van a ganar en dólares, les van a mandar a sus hijos y la misma necesidad muchas veces nos lleva a creer en estas personas y somos víctimas de estos delitos. Avancemos. La ley hondureña dispone, ¿verdad? Y se aplica a todas las formas de trata de personas. Bueno, en este caso, pues habla del embarazo forzado, el matrimonio forzado, y también la ley contra la trata de personas en el artículo 3 garantiza la no discriminación de las víctimas de delito de trata de personas, ¿verdad? En este caso por motivos de etnia, sexo, edad, idioma, religión, orientación sexual, opinión política, bueno, cualquier aspecto, ¿verdad? Ella puede ser la nacionalidad. Entonces, más que todo, esta ley habla sobre que no podemos ser víctimas, ¿verdad? De trata por ninguno de estos aspectos. Además, por ninguno, no existe ningún aspecto que diga, por este podemos ser víctimas de trata. No existe. Sigamos. Y está el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? En este código se consagran los derechos y libertades fundamentales de los niños, incluidas las niñas, y establece y regula el régimen de prevención y protección que el Estado le garantiza para asegurar su desarrollo integral, ¿verdad? Que el Estado debe crear los organismos y procedimientos necesarios para ofrecerles la protección que necesitan los niños, las niñas y los jóvenes, y las jóvenes, ¿verdad? También facilita y garantiza su acceso a la justicia y define los principios que deberán orientar las políticas nacionales. En este caso, pues, más que todo el código se refiere a esos derechos que también tienen las niñas, que tienen las adolescentes, que son los mismos derechos a los cuales tenemos cualquier ser humano. Avancemos. También el Código de la Niñez, para todos efectos legales, se entiende por niño o niña, ¿verdad? Toda aquella persona menor de 18 años, es importante que nosotros sepamos eso. Que la niñez legal comprende los periodos siguientes, la infancia que se inicia con el nacimiento hasta los 12 años en los varones y a los 14 en las mujeres, ¿verdad? Y la adolescencia que inicia en las edades mencionadas y termina a los 18 años. Los mayores de esta edad, pero menores de 21 años, toman el nombre de menores adultos. Entonces también forman parte de este grupo lo que son las mujeres, las jóvenes y también pues lo que son las niñas en la primera infancia. Avancemos. Código de Trabajo es otra ley nacional que protege también los derechos de las mujeres. Por ahí, ¿verdad? Me guarda la pregunta que tenía una persona ahí el tema de si era legal o no pedir prueba de embarazo para el trabajo. Ya vamos a hablar de eso. El Código de Trabajo contiene normas especiales que regulan aplicando diversas modalidades y limitaciones de las condiciones laborales, pero en este caso el Código de Trabajo se refiere a todos aquellos aspectos laborales, ¿verdad? Todos aquellos derechos que nosotros como mujeres tenemos y no podemos renunciar a esos derechos. Tenemos derecho a la protección judicial, la protección administrativa, o no nos pueden decir, no, usted porque es mujer, usted no tiene derecho a la protección administrativa en este trabajo. Usted porque es mujer no tiene derecho a esto o a lo otro, no, ¿verdad?
En este caso, el Código de Trabajo tipifica todos aquellos derechos de los trabajadores, incluyéndonos a nosotras, las mujeres, y también incluye el tema de las niñas que trabajan, ¿verdad? De los niños y las niñas que trabajan. Sigamos. Y hablamos de otros aspectos importantes, ¿verdad? En este caso, la igualdad de oportunidades en el tema de la tenencia de la tierra, el crédito y la vivienda. Entonces, se reconoce a la mujer como al hombre el derecho de una vivienda digna y decorosa. El Estado debe formular y ejecutar programas de vivienda de interés social, más que todo para que las mujeres, las familias, pero sobre todo en este caso que hablamos de las mujeres, tengamos una vivienda digna, ¿verdad? Con los requisitos básicos, y en aquellos casos donde las mujeres son jefas de familia, ¿verdad? Que carecen de ayuda de un compañero de hogar, en ese caso también, ¿verdad? Y en el tema también de lo que es la tenencia de la tierra y también el acceso a lo que es el crédito. Muchas veces se nos dice, no, usted es ama de casa, usted no tiene opción a un crédito en un banco porque no tiene un ingreso pues fijo, ¿verdad? Sino que yo, por ejemplo, una mujer puede decir, yo todos los días hago tortillas, a veces vendo 500 lempiras, a veces vendo 200, depende cómo esté la situación. Entonces nos dicen a veces en los bancos o en las instituciones financieras, no, usted no tiene un ingreso fijo, no tiene acceso a un sueldo, usted no tiene derecho a un crédito. Entonces no, tenemos que buscar esa igualdad de oportunidades también en esa área, porque nosotros necesitamos muchas veces de tener un crédito para poder avanzar, ¿verdad? Y poderle ayudar a nuestra familia. Sigamos. Igualdad de oportunidades en la participación y la toma de decisiones dentro de la estructura de poder también. El Estado tiene la obligación de elaborar aquellos programas de formación y capacitación para apoyar el surgimiento y consolidación de las organizaciones de mujeres, promover la participación activa en las organizaciones sociales, políticas, económicas, empresariales, cooperativas. Bueno, nosotros tenemos que luchar por esa igualdad de oportunidades de participación en todas esas estructuras de poder, igual, ¿verdad? En la parte política, en la parte religiosa, en todos los espacios y en los sindicatos. Sigamos. Ahora, tenemos ahí, ¿verdad? Una frase que nos llama mucho la atención. ¿Hacia dónde vamos? Yo la pondría como una pregunta, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? La única dirección posible es la de avanzar hacia una sociedad justa, completa, equilibrada, que permite el desarrollo de cada habitante, en este caso de las mujeres, ¿verdad? Que admita que este sistema actual, tal cual está, supone mantener los privilegios en manos de unos pocos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos, y buscar la respuesta o encontrar la respuesta depende también en gran parte de nosotras, porque muchas veces esperamos que las autoridades o que los tomadores de decisión digan, bueno, este es el camino a seguir, pero nosotras no buscamos y luchamos por ese espacio. Y no, al contrario, tenemos que luchar, tenemos que buscar muchas veces romper tabúes, barreras, quitarnos estereotipos, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar, y parte de esos procesos son esos diplomados que nos dan el empoderamiento, nos dan las herramientas que nosotros necesitamos, básicas por lo menos, nos siembran en nosotros la espinita, ¿verdad? Para poder avanzar hacia más. Sigamos. Y ahora tenemos pues el tema de mujer y discapacidad, y tenemos una imagen ahí, ¿verdad? De una mujer usuaria de silla de ruedas en una oficina atendiendo a una persona y con el tema de iguales derechos. En este caso pues es la licenciada Kareli Barahona quien nos hablará sobre este tema. Gracias, estimada. Gracias por este análisis general de todo esto, ¿verdad? De los códigos y todo lo que nos ha enseñado. Ok. Bueno, compañeras queridas, apreciadas, ilustrísimas, honorarias, honorables, ahora sí les voy a pedir que si hemos estado súper pendientes, ahora estemos más, porque después de un pequeño resumen que voy a hacer, les voy a solicitar su apoyo en unas participaciones en una dinámica que vamos a hacer.
Entonces, por favor, estén pendientes de su micrófono, estén pendientes de que se les llame o no se les llame, estén ahí con el corazoncito así como que tum, 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 me van a llamar a mí. Voy a hacer un breve resumen de toda la jornada. Primero, tenemos que saber qué es una ley. Una ley es que el Estado o que los estados desarrollan o que un conjunto de estados desarrolla para el cumplimiento de una serie de derechos. ¿Ok? Primero, ¿qué es una ley? La ley está para cumplirse. Todo lo que está en ley debe ser cumplido. Lamentablemente no pasa eso, ¿verdad? Pero así es. Bien. Tenemos que saber que las leyes surgen de luchas, de conquistas. Por ejemplo, muchos en Honduras hemos escuchado lo de la huelga bananera, ¿verdad? Que sucedió en 1954. De ahí surge el hecho de muchos de los derechos que tienen los trabajadores. Entonces, las leyes no son como, por ejemplo, que salen así de la nada y dice uno, ay, voy a inventar esa ley o voy a hacer esto porque, ay, se me ocurre que Marita tenga tal o cual cosa. No, sino que son luchas. En el caso de las mujeres, son mucho más esas luchas. ¿Ok? Entonces, vamos aprendiendo dos conceptos. Primero, que es una ley, y luego, cómo surgen esas leyes. Estas leyes tienen como varios conceptos o varias formas, pero al final son leyes. Hay gente que las conoce como tratados, hay gente que los conoce como convenios, hay gente que los conoce como agendas, otros lo conocen como políticas, pero en realidad, en términos así sencillos, toda esa son leyes. Bien. Hay leyes que son nacionales. ¿Qué significa eso? Que son de nuestro país, que son creadas en Honduras, y hay leyes y hay tratados y hay convenios y hay agendas que son internacionales. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que los tratados, los convenios, y se me había olvidado, las convenciones, son creadas por muchos países. Como bien nos decía la abogada María Soledad, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue creada o fue ratificada o fue firmada por 182 países. ¿Eso qué significa? Que esta ley, que este tratado, tiene un carácter internacional, es decir, que está por encima de las leyes nacionales. Por encima es como que tiene mayor validez. Por eso nosotros siempre hablamos de la convención, porque vale más incluso que la misma Constitución de la República. Eso también lo tenemos que tener. Los tratados y las convenciones son más importantes que las leyes nacionales. ¿Ok? Entonces, para la defensa de los derechos de la mujer con discapacidad, hay una serie de tratados internacionales. Yo quiero que nosotros nos acordemos de unos poquitos. Hay una que es la más importante, que es la Convención Internacional. Oigan, ustedes me estoy escuchando. Y de por sí mi voz es fea y me estoy escuchando. Ayúdenme, por favor, con los micrófonos. Ayúdenme con los micros para no escucharme. Gracias. Ok, entonces les decía que vamos a aprendernos unos poquitos, porque el objetivo de la jornada de hoy no es que ustedes salgan expertas en derechos, sino que sepan que tienen unas leyes nacionales e internacionales a las que pueden abocarse y que busquen ayuda. Ah, fíjese que me está pasando esto, entonces, ¿será que en la ley tal que yo recuerdo que la licenciada Carelli o la profesora Diana o la profesora María Cisterna nos enseñaron, María Soledad, nos enseñaron, ¿será que hay algo de eso? Voy a preguntar. No es que nos volvamos expertas, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender que en temas de mujeres está la Convención sobre los Derechos de las
personas con discapacidad. Apréndaselo porque después viene la parte de la dinámica. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esa es una. La segunda es la convención, ese nombre está rarito, pero ustedes aprenden. Belén do Pará. Esta convención lo que habla es sobre el tema de violencia. Dice esta convención, ¿verdad?, que todas las mujeres tenemos que vivir en entornos libres de violencia. La convención se llama Convención Belén do Pará. La otra es la convención para eliminar las formas de discriminación contra las mujeres, conocida como la CEDAW, con W. Y también la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es un tratado internacional que tiene un objetivo, que si no me equivoco es el 5, que habla sobre la igualdad de género entre el hombre y la mujer. Esos son como las 4 leyes, hay un montón más, pero estas son como que las que nosotros debemos conocer, así como los nombrecitos. Ah, sí, miren que había una convención que trataba sobre la eliminación de las formas de discriminación. Voy a preguntar cuál era. O hay una convención que habla sobre que todas las mujeres debemos estar en entornos libres de violencia. Entonces voy a preguntarle a Kareli, tal vez se acuerda de qué convención habla para ver si ahí hay un artículo que a mí me puede ayudar. Ay, o es cierto, cuando hablaban dijeron que había una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y hay un artículo 6 ahí que habla sobre mujeres y niñas. Y yo quiero saber qué dice ese artículo para ver si lo que estoy sufriendo, lo que me está pasando, me puedo amparar en esos derechos. ¿Ok? Entonces, esas convenciones, esos tratados y esos convenios son válidos en todo el mundo o en los países que han sido firmados. Y Honduras los ha firmado. Creo que la que no ha firmado es la de las formas de discriminación, la CEDAW, si no me equivoco. Y luego entonces hay unas leyes nacionales que eran las que la profe Diana nos expone, que ahí es un poco más complicado. Eso es más complicado, compañeras, hablar sobre el Código Penal, sobre el Código del Trabajo, sobre incluso el Código Civil, que les cuento que nos trata de imbéciles, ¿verdad? Que estamos ahí en ese proceso de reforma. Y entonces tenemos que empezar, discúlpenme por el ruido, pero bueno, tenemos que empezar a mejorar esta parte de las terminologías, porque desde ahí hay discriminación. Pero si nos vamos a la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad, vamos a encontrar en la parte de salud un artículo o un enunciado que habla sobre que el Estado tiene la obligación de brindar a las mujeres con discapacidad toda la información referente a su género. Algo importante que debemos saber, compañeras, es que en el país no hay leyes específicas para mujeres con discapacidad y no queremos que hayan porque pues los derechos son para todos y todas. El problema, como bien lo decía María Soledad, y es que en Honduras no nos quedamos atrás, el problema es que no trabajamos esto de carácter transversal. ¿Qué es algo transversal? Es algo que nos afecta a todos. O sea, las mujeres con discapacidad pensamos que tenemos que estar en nuestra burbujita porque yo sufro, porque a mí me duele, porque yo soy ciega, porque lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Y no nos damos cuenta que hay un mundo más allá de nosotras y que hay mujeres de orientación sexual diferente con discapacidad o mujeres LGTBIQ, que son lesbianas, gays, transexual, con discapacidad, que sufren más que nosotras. O hay mujeres indígenas con discapacidad que sufren más que nosotras. Entonces, a eso se le llama transversal o interseccional, a eso que nos une a todas esas condiciones que nos hacen ser más vulnerables, ser más discriminadas.
porque como venimos hablando, ¿verdad? Todas sufrimos de discriminación. Una, por ser mujer. Dos, por tener discapacidad. Pero imagínense una mujer con discapacidad trans. Es decir, que que nace con un sexo, pero que tiene otro género. Ya veníamos hablando de eso, ¿verdad, Enya? O mujeres travestis, por ejemplo, que se visten de una forma, pero que su cuerpo es, su contextura, su anatomía es otra. Y así, ¿verdad? Tenemos nosotros que pensar que hay un mundo más allá de nuestra discapacidad y que todas esas personas también tienen los mismos derechos que tengo yo y que esas mujeres también son discriminadas. Y por eso debemos de luchar para que se respeten los derechos de todas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita que nosotros estábamos viendo el informe que se lanzó el 8, una de las cosas importantes, compañeras, es que el Instituto Nacional de la Mujer, que es el INAM ni idea tiene de lo que se está trabajando en el tema de mujeres con discapacidad. Para que vean ustedes hasta dónde estamos de invisibilizadas. Nadie nos ve. Nadie nos ve, nadie nos escucha, porque nosotros seguimos en nuestra burbujita, en nuestros grupitos. Yo estoy con Yancy, estoy con Dini, estoy con Ana, pero no trasciendo, no voy más allá. Y eso es lo que queremos con estos diplomados, que ustedes se vean como mujeres sujetas de derechos. ¿Qué significa eso? Que tienen derechos y si ustedes no los reclaman, nadie los va a reclamar por ustedes. Y sus familiares que están hoy acá, también. Si ustedes no empoderan a sus hijas, a sus primas, a sus sobrinas sobre los derechos que tienen y no los exigen, vamos a seguir quejándonos siempre de lo mismo, de que no nos escuchan, de que no tenemos empleo, de que no tenemos educación de calidad, de que no tenemos salud, porque la gente de los espacios de salud ni siquiera sabe cómo atendernos o atendernos. Entonces, este pequeño espacio de resumen, compañeras, es para decirles que también ustedes tienen en sus manos la posibilidad de trascender, de ir más allá. ¿Ok? Ustedes dirán, ay, no, es que yo no entiendo tanta ley, tanta cosa, tanta... Miren, eso se resume en que ustedes pregunten, en que ustedes traten de leer, en que ustedes tengan curiosidad, en que ustedes se formen para que luego salgan a defender no solo su derecho, sino más bien el derecho de todas aquellas que están encerradas, que nadie ve, que ni siquiera saben que tienen derechos. Por esas personas, por esas mujeres, es que debemos de luchar, ¿ok? Entonces, vamos a seguir creando, vamos a seguir generando a través de estos espacios. Tienen que saber que el Código Penal, que el Código Civil, que el Código de la Familia, que el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que la Constitución de la República, que la misma que la política pública, que las convenciones, que bla, 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 bla. Todas esas leyes las protegen y les permiten tener la posibilidad de luchar por un derecho. Entonces, no nos tenemos que quedar calladas, porque por lo que yo hoy me quedo callada, eso puede afectar a otra compañera más adelante. No es tampoco victimizarnos. Yo quiero que nos quede claro eso, ¿verdad? Derecho lo tenemos todos. Que por el hecho de ser mujeres y tener discapacidad, presentamos discriminación para acceder a esos derechos, eso sí. Pero ustedes no crean que tenemos derechos especiales. Tenemos los mismos derechos y así como tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. No que, ay, pobrecita, porque tiene discapacidad, no va a rendir en el trabajo. O, ay, pobrecita, es que porque tiene discapacidad, no le voy a dar para que pase las notas. No. Esto es así como reclamamos nuestros derechos, así tenemos que cumplir con nuestros deberes. Después de este discurso político, vamos a pasar a la dinámica.
Entonces, hay una canción que se llama La Galleta, que dice algo así como ella se comió la galleta sin decir, pero como estamos en la hora del café, ay, qué rico café, ¿verdad? Un cafecito, algo rico, con un pan. Entonces vamos a cambiar la canción y la canción se va a llamar El Pan. No piensen más, estamos hablando del pan de comer, ¿ok? Entonces, voy a cantar la canción con esta voz melodiosa, sexy, tropical que yo tengo, para que ustedes se la aprendan. Entonces, por ejemplo, digamos que yo pienso en un nombre y yo voy a pensar en Iris Guevara, que está por ahí. Así que Iris, por favor, ponete lista. Ay, mamá. Ok, mientras, y ahí está Iris, mientras los demás, déjenme los micrófonos, por favor, ayuden. Entonces voy a cantar la canción y yo voy a usar a Iris. Entonces yo digo, Iris se comió el pan sin decir. Y dice Iris, ¿quién? ¿Yo? Y digo yo, sí, tú. Y dice Iris, yo no fui. Entonces, ¿quién? Le digo yo. Y hasta ahí llega la canción. Otra vez, entonces yo, Iris se comió el pan sin decir. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Entonces, Yo no fui. Entonces, perfecto. Ahí llega la canción. Otra vez, Iris, por favor, servime de modelo. Vamos. Iris se comió desactivemos el micrófono, solo dejemos el de Iris y el mío. Porfa, ayúdenme, compañeras. Entonces, y no se que la gente cuando ya vamos a las participaciones se quiere salir. Ok. Ahí, por favor, en controles, verifíquenme la gente que se me salga para tomarle captura. No lo dejé. Sí. Ok, entonces vamos, doctorísima. Iris se comió el pan sin decir. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. Entonces, ¿quién? Y ahí queda. Ok, entonces. Fue Wendy. Espérame. Espérenme. Ok, quedamos con Iris. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Yo le canté el pan a Iris y yo le voy a hacer una pregunta a Iris. Iris me va a contestar y luego después Iris va a dirigir la canción y va a seleccionar a otra persona y así vamos a ir haciendo la dinámica. Así que Iris, selecciona a la persona ahorita para que la persona tenga tiempo de activar su micrófono mientras yo te hago la pregunta. ¿Stephanie? ¿Stephanie Hernández o Stephanie Acosta? Acosta. Yo sí. Acosta, Yo. ok. Stephanie Acosta, ¿cómo? Stephanie Stephanie Acosta, active su micrófono. Mientras tanto, Iris, yo te hago la pregunta que te ganaste por ser merecedora de iniciar con esta dinámica. Ay, mamá. La pregunta es, ¿vos considerás, con lo que has escuchado, que las mujeres tenemos derechos exclusivos o especiales? Disculpa, no te escuché muy bien, es que ando fuera de la escuela. Ajá, ¿cómo fue? Que si vos considerás que las mujeres con discapacidad tenemos derechos exclusivos o especiales. ¿Exclusivos o? Especiales. Las mujeres con discapacidad tienen el mismo derecho que cualquier otra. Lo único que tienen que hacer incidencia, no hacerse entre ellas la discriminación, sino que tienen que incluirse, darse a conocer, que no se queden sin participar, porque entonces ahí sí se queda invisibilizada. Perfecto. Excelente, Iris. Stephanie, ¿estamos listas? ¿Tienes su micrófono activado? Stephanie a la 1. Stephanie a las 2. Stephanie a las 3. Gente. Ahí está. Vamos. Entonces, Irisita, te toca. Vamos, el pan. Sigo. Sí, tenés que cantarle la canción a Stephanie para yo hacerle la pregunta. Y como decía la canción, Stephanie se comió la galleta.
No, el pan. Ah, Stephanie se comió el pan. Stephanie se comió el pan. Stephanie se comió el pan sin decir. ¿Quién yo? Stephanie se comió el pan sin decir. ¿Quién yo? Sí, tú. Yo no fui. Entonces, ¿Quién? perfecto, Iris, gracias. Stephanie, dígame un nombre para que la persona active su micrófono mientras yo le hago su pregunta a usted. Vamos, Stephanie. Ada. Ada. ¿A quién? Los demás, dime con los micros, que los tengan desactivados. Que no logro escucharla bien, Stephanie. ¿Quién me dijo? Ada. Ada Ruiz. Ada Ruiz. Ada. Hola. Ahí está. Quédese activada, compañera Ada. Stephanie, mencióneme una de las leyes nacionales que yo dije o que la profe Diana dijo, la que usted recuerde. Ay, no. Recuerdo la ley contra la violencia doméstica. Perfecto. ¿Y Ok. qué decía esa ley? ¿De qué hablaba? Cuéntame. Participé. Perdón, es que casi no le escucho porque se escucha mucha interferencia. Compañeras, tratemos de hacer la dinámica. Ayúdenme. Para que Stephanie tenga solo su micrófono activado y el de Ada nada más. Ok, Stephanie, cuéntame de qué hablaba esa ley que recuerda de la ley contra la violencia doméstica. Bueno, lo que recuerdo es que la ley se basa más que todo en algunos artículos que defienden los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y que están expuestas a esos casos de vulnerabilidad. Súper. Stephanie, el público es suyo. Dirija la canción ahora usted. Bueno. ¿Cómo era? No, espérame. Voy. Ok. Voy. Ada se comió el pan sin decir. ¿Quién, yo? Esto. Yo no fui. Entonces, ¿quién? Perfecto. Que voy a ver un nombre. Perfecto, Stephanie. Gracias. Ada, tiene que decir un nombre. Gracias. Gracias a usted. Ingrid Carranza. Ingrid Carranza. Este es el primer llamado para que Ingrid Carranza active su micrófono. Mientras tanto, Ada, mucho gusto. Y su pregunta es, ¿usted cree que los hombres somos iguales a las mujeres? No. ¿Por qué? Bueno, empezando, no somos iguales por el sexo, ¿verdad? Y porque tenemos diferentes pensamientos. Ajá. Y también porque la ley privilegia a los hombres. Sí, también. Ajá, los hombres actualmente tienen, ay Dios mío, actualmente tienen más derechos que las mujeres. Pero por eso es nuestra lucha, dada para que se cumplan esos derechos. Ada, el público es suyo, la dejamos para que dirija la canción. Ligia. Okay. ¿Quién se comió el pan sin decir? Ingrid, tiene que cantarla. Ingrid se comió el pan sin decir. Ok. Ingrid se comió el pan sin decir. Ingrid, ¿estás ahí? Yo la estoy viendo, Ingrid. Vamos. Está fuerte eso. Mala. Dígale algo para que... Yo creo que tiene mala conexión porque se queda fija. Hola, hoy sí. Lidia, perdón, yo quiero pedir permiso para ausentarme porque ya faltan 10 minutos para las 4 y puedo saber si puedo salir.
Bueno, faltan 10 minutos para las 4, pero... Sí, Ligia, lo que pasa es como yo voy a recoger a mi hijo, entonces a ver si podía retirarme antes, porfa. Sí, salga. Gracias. Ok, vamos. Ok, ¿la repito? Sí, dele. Sí, repito. Apagado el micrófono. Vamos, vamos. Ingrid se comió el pan sin decir. ¿Quién? Yo. Sí, tú. Sí, usted. Sí, tú. Yo no fui. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quién? Bien, ahí nos quedamos. Gracias, Adita. Un abrazo, mucho gusto. Y me quedo acá con la sensacional y exitosa Ingrid Carranza. Y su pregunta... Vamos, Ingrid, usted puede. Bye. Y su pregunta es... Denos un mensaje después de todo lo que usted ha escuchado en esta charla en relación a los derechos de las mujeres y cómo podemos luchar. La escuchamos, querida compatriota. No, las charlas han sido muy interesantes, hemos aprendido mucho y bueno, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Ha sido bien importante todas las capacitaciones y solamente. Gracias, Ingrid. Con usted nos quedamos por el tiempo. Acuérdense la canción de la galleta cambiada al pan, ¿verdad? Porque es más rico comer pan ahorita con pan blanco, con frijoles, huevo, mantequilla, chorizo. Ah, no, demasiado estoy pidiendo. Y café. Bien. ¿Cómo se nota que sos holanchana, Kareli? Ay, sí. ¡Wow, compañera! Bien, ok. Gracias, chicas, por su participación. Excelentes artistas y así valoramos sus aprendizajes en la jornada y nos divertimos un poco y hacemos menos aburridos estos temas tan complicados. Y ahora yo quisiera saber si hay alguna pregunta así súper rápida que quieran hacerle a la profesora Diana o que quieran hacerme a mí para entonces finalizar con la jornada. Es una pregunta súper rápida, que se les haya quedado la duda. Creo que estaba lo del embarazo también. Sí, hay una pregunta ahí en el aire. Vamos. Sí, alguien preguntó, permítanme, voy a ponerme los auriculares. Alguien preguntó por ahí si era válido o era legal pedir prueba de embarazo para darle un trabajo o algo así. Esa fue la pregunta, ¿verdad? Creo que estaba en el chat, pero me voy a buscar. Lo que yo miré ahí, ya le digo. Sí, profe, esa fue. Esa bueno, pues no es legal. No pueden pedirle una prueba de embarazo para darle un empleo en ningún lado, incluso ni de VIH. Porque hay muchos lugares donde se les está pidiendo la prueba de embarazo y la prueba de VIH para poderles dar un empleo y no es legal. Inmediatamente ustedes pueden denunciar al ¿cómo se llama? Lugar o a la empresa o al patrono, no sé, donde le pida a ustedes ese requisito. Bien, ¿alguna pregunta más para ir cerrando, por favor? ¿Algo que no les haya quedado claro? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth. Hola, Lisbeth. Bienvenida. Gracias. Una consulta. Cuando hablaron sobre los maestros que no están capacitados para dar clases con personas a veces con discapacidad en ese aspecto, ¿cómo podríamos saber si un maestro está capacitado o no? Que se mencionó algo así. Ok, perfecto. Yo le voy a contestar. Bien, primero, motivarla para que nos escuche la próxima charla, que vamos a hablar de educación. Específicamente vamos a abordar ese tema y vamos a tener una experta de lujo para que nos hable sobre eso. Entonces le dejo la espinita para la charla siguiente,
Así como que de entrada yo le diría que hay que preguntarle al maestro, ¿verdad? Hay que preguntarle o medio observarlo para ver qué tanto sabe. Y recordemos que hay mucha gente que no está capacitada. Igual entre nosotros mismos tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Tenemos que ir mejorando poco a poco y tenemos que ayudarnos entre todos. Entonces, les invito con esa súper pregunta de la estimada Lisbeth para que escuchemos la charla siguiente el próximo miércoles, que es empleo y educación como derechos prioritarios para las mujeres y niñas con discapacidad. Gracias, Lisbeth. Bien. Y no más preguntas, que yo sé que sí quedan, pero por cuestiones de tiempo, vamos a agradecerle especialmente a la máster abogada arquitecta Diana Urbina por su ponencia del día de hoy. No sé si alguien quisiera darle las palabras finales de las participantes. Sin pelearse, por favor. A ver, la escuchamos. Bueno, licenciada profesora licenciada, muy pronto. Mi querida arquitecta y doctora. Desarmadora. Muchísimas gracias por la ponencia, por el tiempo, porque yo sé que es un tema que muy especialmente a la profesora le gusta y por lo tanto está bien empoderada, conoce mucho y eso es lo importante. También, chicas, las invito a que podamos leer todos esos documentos y en caso de que tengamos una situación que no sabemos qué ley aplicar, entonces, como decía Kareli, preguntar no hace daño, pasar por una vez, pues yo creo que merece la pena porque nosotras como mujeres con discapacidad merecemos que se nos respeten nuestros derechos, que se nos garanticen. Y pues también recordarles que este proyecto tiene un cuerpo de asesores legales al que ustedes pueden acudir, así como una psicóloga también, y es totalmente confidencial, si así lo desean. Y pues nada, invitarlas a que aprovechemos todo este marco jurídico con el que contamos, gracias a Dios, que lamentablemente no se está cumpliendo como debería, pero ese es el fin, que nosotras aprendamos a conocerlo para que podamos de la mejor manera defender nuestros derechos y los de las demás. Saluditos, nenas, y por aquí seguimos. Bueno, chicas, cerramos entonces con las palabras de Yancy. Gracias por todo ese esfuerzo. Yo sé que usted por ahí por el Buenas chat. tardes, compañera. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también quiero agradecer a la profesora Diana porque realmente tenemos bastante que aprender como mujeres y también tenemos, ¿verdad?, que conocer nuestros derechos. Así es que gracias, profe, y pues tenemos mucho que aprender. Gracias, Lesbi. Gracias a todas. Un gusto. Buenas tardes. Esperen su tarea. Se tomaron capturas de asistencia. No crean que lo hicimos. Esperen sus tareas. Información en el diplomado. Por favor, siempre les digo, lean las